235. Electrocardiografía. El electrocardiograma es el registro gráfico de los potenciales eléctricos generados por el corazón. Las señales se reciben a través de electrodos metálicos adheridos a las extremidades y a la pared torácica y posteriormente se amplifican y registran con el electrocardiógrafo. Las derivaciones del electrocardiograma reciben, en realidad, las diferencias de potencial entre estos electrodos. La utilidad clínica del electrocardiograma se deriva de su disponibilidad inmediata como técnica no invasiva, económica y sumamente versátil. Además de identificar arritmias e isquemia miocárdica, la electrocardiografía revela datos de alteraciones metabólicas potencialmente mortales o que aumenten la predisposición a la muerte cardíaca súbita. Capítulos 299 y 401. Antecedentes electrofisiológicos. La despolarización cardíaca inicia la contracción. Las corrientes eléctricas que viajan por el corazón se originan en tres elementos diferentes: las células cardíacas con función de marcapasos, el tejido especializado de la conducción y el propio miocardio. El electrocardiograma solo registra los potenciales de despolarización, estimulación y repolarización, recuperación, generados por el trabajo del miocardio auricular y ventricular. Capítulos 239 y 241. El estímulo que inicia el latido cardíaco normal se origina en el nódulo sinoauricular, figura 235.1, que tiene automatismo espontáneo. La propagación de la onda de despolarización por las aurículas derecha e izquierda induce la contracción de estas cavidades. A continuación, el impulso estimula a los tejidos especializados de la conducción del nódulo auriculoventricular y del haz de His. Juntas, estas dos regiones conforman la unión aurículo-ventricular. El haz de His se bifurca y forma dos ramas principales, derecha e izquierda, que transmiten rápidamente la onda de despolarización hacia el miocardio de los ventrículos derecho e izquierdo a través de las fibras de Purkinje. La rama izquierda del haz de His se divide, a su vez, en dos, un fascículo anterior y otro posterior. Los frentes de despolarización se extienden a través de la pared ventricular, desde el endocardio hacia el epicardio, lo que desencadena la contracción ventricular. Puesto que las ondas de despolarización y repolarización cardíaca tienen una dirección y una magnitud determinadas, es posible representarlas por medio de vectores, formas de las ondas e intervalos del electrocardiograma. Las ondas del electrocardiograma se designan con las letras del alfabeto, comenzando por la letra P, que representa la despolarización auricular, figura 235.2. El complejo QRS representa la despolarización ventricular y el complejo STTU, segmento ST, onda T y onda U, la repolarización ventricular. El punto J es la unión entre el extremo final del complejo QRS y el inicio del segmento ST. Las ondas de repolarización auricular, STTA, suelen tener una amplitud demasiado baja para ser detectadas. Sin embargo, pueden aparecer en la pericarditis aguda, infarto auricular o en el bloqueo aurículo-ventricular. Las ondas QRST en el electrocardiograma de superficie corresponden en general a las distintas fases de los potenciales de acción ventriculares obtenidos simultáneamente en los registros intracelulares de fibras miocárdicas individuales, capítulo 239. El ascenso brusco, fase 0, del potencial de acción corresponde al comienzo de QRS. La meseta, fase 2, representa al segmento ST isoeléctrico y la repolarización activa, fase 3, está representada por la onda T. Los factores que disminuyen la pendiente de la fase 0 al alterar la corriente de entrada de ion sodio, por ejemplo, hiperpotasemia o fármacos como flecainida, tienden a prolongar la duración del complejo QRS. Los factores que prolongan la fase 2 o 3, amiodarona, hipocalcemia, prolongan el intervalo QT. En cambio, los factores relacionados con acortamiento de la repolarización ventricular, por ejemplo, hipercalcemia, digoxina, acortan el intervalo QT. El electrocardiograma suele registrarse en papel milimétrico especial dividido en cuadros de 1 milímetro cuadrado. La velocidad de registro de dicho trazo suele ser de 25 milímetros por segundo, por lo que la división horizontal más pequeña, 1 milímetros, corresponde a 0.04, 40 milisegundos, mientras que las líneas más gruesas equivalen a 0.20 segundos, 200 milisegundos. En la vertical, la gráfica del electrocardiograma mide la amplitud de determinada onda o deflexión, 1 milivoltio igual a 10 milímetros con la calibración normalizada. Los criterios de voltaje que se aplican a la hipertrofia se indican en milímetros. Existen 4 intervalos electrocardiográficos básicos, RR, PR,
QRS y QT sobre QT corregido, figura 235.2. La frecuencia cardíaca, latidos por minuto, se calcula con facilidad al medir el intervalo entre latidos, RR, y dividir el número de las unidades de tiempo mayores, 0.20 segundos, comprendidas entre las ondas R consecutivas entre 300 o bien, el número de unidades pequeñas, 0.04 segundos, entre 1500. El intervalo PR, normal, 120 a 200 milisegundos, indica el tiempo transcurrido entre las despolarizaciones auricular y ventricular, lo que incluye el retraso fisiológico derivado del estímulo de las células de la unión aurículo-ventricular. El intervalo QRS, normal, 100 a 110 milisegundos o menos, refleja la duración de la despolarización ventricular. El intervalo QT comprende tanto a la despolarización como a la repolarización ventriculares y varía de manera inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca. El intervalo QT ajustado a la frecuencia, corregido, o QT corregido, se calcula con la fórmula QT sobre raíz cuadrada del intervalo RR y suele medir menos de 0.44 segundos. No obstante, algunas fuentes bibliográficas establecen un límite superior normal para QT corregido del orden de 0.45 segundos en los varones y de 0.46 segundos en mujeres. También se han planteado diferentes fórmulas, sin consenso, para calcular QT ajustado a la frecuencia. Derivaciones del electrocardiograma. Las 12 derivaciones clásicas del electrocardiograma se dividen en dos grupos, 6 derivaciones de las extremidades y 6 precordiales o torácicas. Las derivaciones de las extremidades registran los potenciales que se transmiten al plano frontal, figura 235.3a, mientras que las precordiales recogen los potenciales del plano horizontal, figura 235.3b. En el esquema de 6 ejes está representada la orientación espacial y la polaridad de las 6 derivaciones planares frontales, figura 235.4. Las 6 derivaciones torácicas se obtienen mediante electrodos exploradores, como se muestra en la figura 235.5. Cada derivación se puede comparar con una cámara que explora los mismos fenómenos, despolarización y repolarización de las aurículas y ventrículos, desde distintas orientaciones espaciales. El electrocardiograma clásico de 12 derivaciones se puede complementar con derivaciones adicionales en circunstancias especiales. Por ejemplo, las derivaciones precordiales derechas V3R a V6R resultan útiles para reconocer la isquemia aguda del ventrículo derecho. Los registros de los monitores anexos a la cama del paciente y el electrocardiograma ambulatorio, Holte y por eventos, casi siempre usan solo una o dos derivaciones modificadas. La configuración de las derivaciones electrocardiográficas es tal que las deflexiones positivas, hacia arriba, aparecen cuando la onda de despolarización se dirige hacia el polo positivo de dicha derivación, mientras que las negativas lo hacen cuando la onda se propaga hacia el polo negativo. Si la orientación media del vector de despolarización es perpendicular al eje de la derivación, se registra una deflexión bifásica, negativa y positiva. Origen del electrocardiograma normal, onda P. El vector normal de despolarización de la aurícula se orienta hacia abajo y hacia la izquierda de la persona, lo que indica que la despolarización se dirige desde el nódulo sinusal hacia la aurícula derecha y luego al miocardio de la aurícula izquierda. Puesto que el vector apunta hacia el polo positivo de la derivación 2 y hacia el negativo de AVR, la onda P normal es positiva en la derivación 2 y negativa en AVR. En cambio, la activación de la aurícula desde un marcapasos ectópico situado en la porción inferior de una de las aurículas o en la unión aurículo-ventricular produce ondas P retrógradas, negativas en 2 y positivas en AVR. La onda P normal en V1 puede ser bifásica con un componente positivo, lo que refleja la despolarización de la aurícula derecha seguida de un componente negativo pequeño, menor de 1 milímetro cuadrado, que refleja la despolarización de la aurícula izquierda, complejo QRS. La despolarización normal del ventrículo traduce la propagación rápida y continua de los frentes de activación. Este proceso complejo se divide en dos grandes fases sucesivas consecutivas, cada una representada por un vector medio, figura 235.6. La primera fase consiste en la despolarización del tabique interventricular de izquierda a derecha y en sentido anterior, vector 1. La segunda obedece a la despolarización simultánea de los ventrículos derecho e izquierdo, por lo general, dominada por el ventrículo izquierdo de mayor masa, por lo que el vector 2 se dirige hacia la izquierda y atrás. Por eso, la derivación precordial derecha, V1, registra esta despolarización bifásica en forma de una pequeña deflexión positiva, onda R del tabique,
seguida de una gran deflexión negativa, onda S. Por ejemplo, una derivación precordial izquierda, V6, registrará la misma secuencia con una pequeña deflexión negativa, onda Q del tabique, seguida por una deflexión positiva relativamente alta, onda R. Las derivaciones intermedias muestran un aumento relativo de la amplitud de la onda R, propagación-progresión normal de la onda R, y una reducción progresiva de la amplitud de la onda S al desplazarse en el tórax de derecha a izquierda. La derivación precordial donde las ondas S y R tienen cerca de la misma amplitud se conoce como zona de transición, normalmente V3 o V4, figura 235-7. El patrón de QRS de las derivaciones de las extremidades varía de forma considerable de una persona sana a otra, lo cual depende del eje eléctrico de QRS, que describe la orientación media del vector QRS frente a las 6 derivaciones del plano frontal. Normalmente el eje de QRS oscila entre menos 30 y más 100 grados, figura 235-4. Si el eje es más negativo que menos 30 grados se habla de desviación hacia la izquierda, si es más positivo que más 90 a más 1,00 grados se denomina de desviación hacia la derecha. La desviación del eje hacia la izquierda puede ser una variación normal, pero suele reflejar hipertrofia del ventrículo izquierdo, bloqueo del fascículo anterior de la rama izquierda, bloqueo o hemibloqueo fascicular anterior izquierdo, o infarto de miocardio de la cara inferior. La desviación del eje hacia la derecha también puede suponer una variación normal, sobre todo en niños y adultos jóvenes, o un signo falso por la colocación invertida de los electrodos en las extremidades superiores. También suele observarse en estados de sobrecarga ventricular derecha, aguda o crónica, infarto de la pared lateral del ventrículo izquierdo, destrocardia, neumotórax izquierdo o bloqueo fascicular posterior izquierdo. Ondas T y U. En condiciones normales, el vector medio de la onda T se orienta más o menos de manera análoga al vector medio de QRS, dentro de un ángulo de 45 grados en el plano frontal, puesto que la despolarización y la repolarización son procesos eléctricos opuestos. Esta concordancia entre los vectores de las ondas QRS indica que la repolarización debe ocurrir en dirección inversa a la despolarización, es decir, del epicardio al endocardio ventricular. La onda U normal es una pequeña deflexión redondeada, menor de 1 milímetro, que sigue a la onda T y muestra en general su misma polaridad. El aumento patológico de la amplitud de la onda U suele deberse a determinados fármacos, por ejemplo, dofetilida, amiodarona, sotalol, quinidina o a hipopotasemia. Las ondas U más prominentes tienen mayor susceptibilidad a la taquicardia ventricular en entorchado, Torsade des Points, capítulo 241. Principales anomalías electrocardiográficas, dilatación e hipertrofia cardíacas. La sobrecarga de la aurícula derecha, aguda o crónica, aumenta la amplitud de la onda P, mayor de 2.5 milímetros, figura 235-8, previamente conocida como P pulmonar. La sobrecarga de la aurícula izquierda por lo regular se acompaña de una onda P bifásica en V1 con un componente negativo ancho o bien una onda P mellada y ancha, mayor a 120 milisegundos. En una o más derivaciones de las extremidades, figura 235-8. Este patrón, antes conocido como P mitral, también se observa en los retrasos de la conducción de la aurícula izquierda en ausencia de dilatación auricular, por lo que se habla más bien de anomalía auricular izquierda. La hipertrofia ventricular derecha por incremento sostenido e intenso de la presión, por ejemplo, por estenosis grave de la válvula pulmonar o ciertos síndromes de hipertensión arterial pulmonar. Se caracteriza por ondas R relativamente elevadas en V1, onda R mayor que S, generalmente por desviación del eje hacia la derecha, figura 235-9. Otra posibilidad es un patrón Q minúscula R en V1 o V3R. También es frecuente observar depresión del segmento ST e inversión de la onda T en las derivaciones derechas o precordiales medias. Este patrón, antes llamado carga del ventrículo derecho, se atribuye a anomalías de la repolarización muscular por sobrecarga aguda o crónica. En las derivaciones precordiales del lado izquierdo aparecen ondas S prominentes. La hipertrofia del ventrículo derecho secundaria a una comunicación interauricular tipo ostium secundum, que se acompaña de sobrecarga de volumen, suele acompañarse de un bloqueo completo o incompleto de la rama derecha de las de His con desviación del eje QRS hacia la derecha. La cardiopatía pulmonar, COAR pulmonale, aguda secundaria a embolia pulmonar, capítulo 273, se acompaña de un electrocardiograma normal o con diversas anomalías.
La taquicardia sinusal es la arritmia más frecuente en estos casos, si bien pueden sobrevenir otras taquiarritmias como fibrilación o aleteo auricular. El eje de QRS se desvía hacia la derecha. Esto produce un patrón S1Q3T3, prominencia de la onda S en la derivación 1 y de la onda Q en la derivación 3 acompañadas de inversión de la onda T en la derivación 3. La dilatación aguda del ventrículo derecho también se acompaña de una propagación deficiente de la onda R y de anormalidades de STT en V1 a V4 que simula un infarto agudo de la cara anterior. A veces se observa un defecto de la conducción por el ventrículo derecho. La cardiopatía pulmonar crónica secundaria a una neumopatía obstructiva, capítulo 252. No suele acompañarse de los patrones electrocardiográficos clásicos de la hipertrofia ventricular derecha expuestos antes. En lugar de ondas R altas en las derivaciones precordiales derechas, la neumopatía crónica suele producir ondas R pequeñas en las derivaciones precordiales derechas o intermedias, propagación lenta de la onda R, en parte por el desplazamiento del diafragma y el corazón hacia abajo. Los complejos de bajo voltaje son frecuentes a causa de la hiperinsuflación pulmonar. Se han propuesto diferentes criterios de voltaje para la hipertrofia ventricular izquierda, figura 235-9, basados en la presencia de ondas R altas en las derivaciones precordiales izquierdas y ondas S profundas en las derechas, por ejemplo, SV1I, RV5 o RV6, mayor de 35 milímetros. Asimismo, en las derivaciones con ondas R prominentes se observan alteraciones de la repolarización, depresión de ST e inversión de la onda T, antes conocidas como patrón de carga del ventrículo izquierdo. Sin embargo, algunas veces un incremento de la amplitud de los voltajes precordiales representa una variación normal. Sobre todo en los deportistas o individuos jóvenes, la hipertrofia ventricular izquierda aumenta el voltaje de las derivaciones de las extremidades con o sin un incremento en el voltaje precordial. Por ejemplo, RAVL y SV3 mayor de 20 milímetros en las mujeres y mayor de 28 milímetros en los varones. La presencia de una anomalía en la aurícula izquierda aumenta la probabilidad de hipertrofia ventricular izquierda de fondo en los pacientes con voltaje limítrofe. La hipertrofia del ventrículo izquierdo a menudo progresa a bloqueo completo o incompleto de la rama izquierda del haz de His. La sensibilidad de los criterios tradicionales de voltaje en la hipertrofia ventricular izquierda disminuye en los sujetos obesos y en los fumadores. Los datos electrocardiográficos de hipertrofia del ventrículo izquierdo constituyen un marcador no invasivo de aumento en el riesgo de morbimortalidad cardíaca, incluso de muerte súbita. No obstante, la utilidad de esta técnica para el diagnóstico de la dilatación auricular o ventricular es limitada. La ecocardiografía proporciona mayor información. Capítulo 236. Bloqueos de rama del haz de His y patrones relacionados. La deficiencia intrínseca de la conducción por las ramas izquierda o derecha, anomalías de la conducción intraventricular, provoca una prolongación del intervalo QRS. Cuando existe un bloqueo completo de rama, el intervalo QRS. Cuando existe un bloqueo completo de rama, el intervalo QRS mide más de 120 milisegundos. Si el bloqueo es incompleto, varía entre 100 y 120 milisegundos. El vector QRS suele orientarse en la dirección de la región miocárdica donde se retrasa la despolarización, figura 235-10. Por consiguiente, cuando se produce un bloqueo de rama derecha, el vector terminal QRS se orienta hacia la derecha y adelante, R minúscula SR' en V1 y Q minúscula RS en V6, en un caso típico. El bloqueo de rama izquierda altera tanto la fase precoz como la tardía de la despolarización ventricular. El vector QRS principal se dirige hacia la izquierda y atrás. Además, en estos pacientes se altera el patrón de activación precoz del tabique de izquierda a derecha, de manera que la despolarización del tabique se lleva a cabo de derecha a izquierda. En consecuencia, el bloqueo de rama izquierda causa complejos anchos y predominantemente negativos, QS, en V1 y positivos, R, en V6. En casi todos los pacientes que portan un marcapasos electrónico en el ventrículo derecho se observa un patrón idéntico al del bloqueo de rama izquierda precedido de una espiga marcada por el retraso relativo de la activación del ventrículo izquierdo. En diversas situaciones puede ocurrir un bloqueo de rama del haz de His. En individuos sin una lesión cardíaca estructural resulta más frecuente el bloqueo de rama derecha del haz de His. El bloqueo de rama derecha se produce también en ciertas cardiopatías congénitas, por ejemplo, comunicación interauricular, y adquiridas, por ejemplo, valvulares, isquémicas.
El bloqueo de rama izquierda indica a menudo una de 4 enfermedades de fondo que aumentan el riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular: coronariopatía, frecuentemente con alteraciones de la función ventricular izquierda, hipertensión cardíaca, valvulopatía aórtica o miocardiopatía. Los bloqueos de rama de las de His pueden ser crónicos o intermitentes, algunas veces se relacionan con la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, a menudo aparecen cuando la frecuencia cardíaca supera cierto valor crítico. Los bloqueos de rama de las de His y las alteraciones de la despolarización secundarias a marcapasos artificiales no solo afectan a la despolarización ventricular, QRS, sino que también se acompañan, de manera característica, de alteraciones secundarias de la repolarización, STT. En el bloqueo de rama de las de His, la polaridad de la onda T por lo general es opuesta a la última desviación del QRS, figura 235-10. Esta discordancia de los vectores de la onda QRST es causada por la alteración de la secuencia de repolarización secundaria a la modificación de la despolarización. Por el contrario, las anomalías primarias de la repolarización son independientes de las variaciones del QRS y se deben a alteraciones reales en las propiedades eléctricas de las propias fibras miocárdicas. Por ejemplo, el potencial de membrana de reposo o la duración del potencial de acción, no solo a los cambios en la secuencia de repolarización. La isquemia, el desequilibrio electrolítico y ciertos fármacos como los digitálicos provocan cambios primarios de la onda STT. En algunas ocasiones coexisten cambios primarios y secundarios de la onda T. Por ejemplo, la inversión de la onda T en las derivaciones precordiales derechas con bloqueo de rama izquierda de las de His o en las derivaciones precordiales izquierdas con bloqueo de rama derecha de las de His constituye un indicador importante de isquemia subyacente o de otras alteraciones. En el patrón de Brugada se observa una anomalía distintiva que simula un bloqueo de rama derecha de las de His con elevación del segmento ST en las derivaciones torácicas del lado derecho, capítulo 250. Los bloqueos parciales, fasciculares o hemibloqueos, de la rama izquierda de las de His, bloqueo fascicular izquierdo anterior o posterior, no suelen prolongar demasiado el intervalo QRS, pero se acompañan de desviación del eje en el plano frontal, hacia la izquierda o derecha, respectivamente. El bloqueo de fascículo anterior izquierdo, eje QRS más negativo que menos 45 grados, es probablemente la causa más común de desviación notable del eje eléctrico hacia la izquierda en adultos. Por el contrario, el bloqueo de fascículo posterior izquierdo, QRS con eje eléctrico más hacia la derecha que más 110 a 120 grados, es extremadamente poco común como dato aislado y requiere descartar otros factores que causan desviación del eje a la derecha y que se mencionaron antes. El retraso en la conducción intraventricular puede resultar de factores extrínsecos, tóxicos, que hacen más lenta la conducción ventricular, en particular la hiperpotasemia o fármacos, por ejemplo, antiarrítmicos de clase 1, antidepresivos tricíclicos, fenotiacinas. La prolongación del complejo QRS no siempre implica un retraso de la conducción, algunas veces obedece a la preexcitación de los ventrículos por una vía anómala, como sucede con el síndrome de Wolff, Parkinson-White, capítulo 244, y sus variaciones. Isquemia e infarto del miocardio. Capítulo 269. El electrocardiograma representa la base para el diagnóstico de la cardiopatía isquémica aguda y crónica. La isquemia ejerce un efecto complejo y dependiente del tiempo sobre las propiedades eléctricas de las células miocárdicas. La isquemia aguda y grave reduce el potencial de reposo de la membrana y reduce la duración del potencial de acción. Estos cambios establecen un gradiente de voltaje entre las zonas normal e isquémica. En consecuencia, la corriente fluye entre estas regiones. Las corrientes denominadas de lesión aparecen en el electrocardiograma superficial como una desviación del segmento ST, figura 235-11. Si la isquemia aguda es transmural, el vector ST suele desviarse en la dirección de las capas externas, epicárdicas, lo que provoca elevación del segmento STI, a veces en las primeras fases de la isquemia, ondas T agudas y positivas sobre la zona isquémica. Si la isquemia queda confinada principalmente al subendocardio, el vector ST se desvía de forma característica hacia el tejido subendocárdico y la cavidad ventricular, de modo que las derivaciones situadas por encima, por ejemplo, precordiales anteriores, muestran depresión del segmento ST, con elevación de ST en AVR. Existen múltiples factores que modifican la amplitud de las desviaciones isquémicas agudas del segmento ST. La elevación o depresión profunda del ST en varias derivaciones suele indicar una isquemia muy grave.
Desde el punto de vista clínico, la división del infarto agudo de miocardio en dos tipos, con o sin elevación del segmento ST, resulta de gran utilidad, ya que el tratamiento basado en la reperfusión inmediata solo resulta eficaz en el primer caso. Las indicaciones para la terapia de reperfusión aguda en el infarto del miocardio sin elevación de ST son tema de investigación intensa, capítulo 268. El síndrome Takotsubo puede mostrar patrones iguales a los del infarto de miocardio con elevación de ST o infarto del miocardio sin elevación de ST, capítulo 266. Las derivaciones electrocardiográficas son de mayor utilidad para ubicar las regiones de isquemia con elevación de ST que sin elevación de ST. Por ejemplo, la isquemia transmural aguda de la pared anterior, incluso la apical y lateral, se refleja en elevación del segmento ST o aumento de la positividad de las ondas T en una o varias derivaciones precordiales, V1 a V6, y en las derivaciones 1 y a VL. La isquemia de la cara inferior induce cambios en las derivaciones 2, 3 y a VF. La isquemia de la pared posterior, que suele acompañar a la afectación lateral o inferior, puede identificarse de manera indirecta por depresiones especulares de ST en las derivaciones V1 a V3, y por ello, constituye una elevación de ST que equivale a un síndrome coronario agudo. La isquemia del ventrículo derecho suele producir elevación del segmento ST en las derivaciones precordiales derechas, figura 235.5. Cuando el primer signo de infarto agudo es la elevación isquémica del segmento ST, al cabo de unas horas o días esta anomalía se acompaña de inversión de la onda T y a menudo de ondas Q en las mismas derivaciones. La isquemia transmural reversible por vasoespasmo coronario, angina de Prinzmetal, pueden provocar elevación transitoria del segmento ST sin ondas Q. Otras veces, las elevaciones del segmento ST desaparecen por completo en cuestión de minutos o bien son seguidas por inversión de la onda T que persiste durante horas o incluso días, dependiendo de la gravedad y duración de la isquemia. Los individuos con dolor precordial de origen isquémico que se acompaña de inversión profunda de la onda T en varias derivaciones precordiales, por ejemplo, V1 a V4, 1 y a VL, con o sin elevación de las enzimas cardíacas, normalmente presentan una obstrucción del territorio coronario de la rama descendente anterior, figura 235.12. En el infarto, a menudo aparecen cambios de despolarización, QRS, con anormalidades de la repolarización, AST. La necrosis de suficiente tejido miocárdico puede hacer que disminuya la amplitud de la onda R o que aparezcan ondas Q anormales, incluso sin que se produzca ataque transmural, en las derivaciones anteriores o inferiores. Figura 235.13. En el pasado, las ondas Q anormales se consideraban signos de infarto transmural y se creía que los infartos subendocárdicos no producían ondas Q. Sin embargo, varios estudios de correlación electrocardiográfica detallada indican que los infartos transmurales pueden cursar sin onda Q y que los subendocárdicos, no transmurales, algunas veces se acompañan de ondas Q. Por consiguiente, es preferible clasificar a los infartos como lesiones con onda Q o sin onda Q, capítulo A7. La pérdida de las fuerzas de despolarización por un infarto posterior o lateral ocasiona un aumento recíproco en la amplitud de la onda R en las derivaciones V1 y V2, sin ondas Q diagnósticas en ninguna de las derivaciones tradicionales. Las derivaciones adicionales VR-V9 pueden mostrar cambios agudos. En las semanas o meses que siguen al infarto estos cambios electrocardiográficos persisten o empiezan a resolverse. La normalización completa del electrocardiograma después de un infarto con onda Q es poco frecuente, pero puede ocurrir, sobre todo con los infartos más pequeños. En cambio, la elevación del segmento ST que persiste por varias semanas o meses después del infarto con onda Q suele corresponderse con una alteración grave de la movilidad parietal, aunque no siempre se trata de un aneurisma ventricular manifiesto. El electrocardiograma tiene una serie de limitaciones importantes, tanto de sensibilidad como de especificidad, para confirmar el diagnóstico de cardiopatía isquémica. Aunque un electrocardiograma normal aislado no descarta la posibilidad de isquemia ni de infarto agudo, un electrocardiograma normal durante un infarto agudo es un acontecimiento muy poco frecuente. El dolor precordial prolongado sin alteraciones electrocardiográficas diagnósticas obliga a considerar otras causas de dolor de origen no coronario, capítulo 11. Además, los cambios diagnósticos de isquemia aguda o en evolución suelen enmascararse por la presencia de bloqueo de rama izquierda del haz de Hess, patrones de marcapasos electrónicos ventriculares o preexcitación Wolff-Parkinson-White. No obstante, los médicos siguen diagnosticando en exceso la isquemia o el infarto,
con base en la presencia de elevaciones o depresiones del segmento ST, de inversiones de la onda T, de la presencia de ondas T positivas y altas o de ondas Q sin relación con cardiopatía isquémica, trazos de pseudoinfarto. Así, por ejemplo, se observan elevaciones del segmento ST que simulan una isquemia en la pericarditis aguda o la miocarditis aguda y como variación normal, patrón de repolarización precoz, o en otras diversas condiciones, cuadro 235.1. De forma similar, las ondas T altas y positivas no siempre indican una alteración isquémica hiperaguda, sino que a veces representan una variación normal, hiperpotasemia, enfermedad cerebrovascular, entre otras causas. Los pacientes con bloqueo de rama izquierda de las de His o hipertrofia del ventrículo izquierdo a menudo exhiben elevación del segmento ST y ondas T acuminadas y positivas en las derivaciones V1 y V2 en ausencia de isquemia. El diagnóstico diferencial de las ondas Q comprende variaciones fisiológicas o posturales, hipertrofia ventricular, lesión miocárdica aguda o crónica de origen no coronario, miocardiopatía hipertrófica y trastornos de la conducción ventricular. La digoxina, hipertrofia ventricular, hipopotasemia y otros factores pueden causar una depresión del segmento ST que simula una isquemia subendocárdica. La inversión prominente de la onda T acompaña también a la hipertrofia ventricular, miocardiopatía, miocarditis y apoplejías, en especial hemorragia intracraneal, entre otros trastornos, factores metabólicos y efectos farmacológicos. Diversas alteraciones metabólicas y ciertos fármacos modifican el electrocardiograma y producen cambios en particular en la repolarización, ASTTU, y, en ocasiones, prolongación de QRS. Algunas alteraciones electrolíticas muy graves se diagnostican y vigilan a través del electrocardiograma. La hiperpotasemia desencadena una secuencia de cambios, figura 235.14, que comienza con ondas T estrechas y acuminadas, picudas, en tienda de campaña. Si la concentración extracelular de ion potasio aumenta, aparecen alteraciones de la conducción aurículo-ventricular, disminución de la amplitud de la onda P y aumento del intervalo QRS. La hiperpotasemia grave provoca paro cardíaco con un mecanismo sinusoidal lento, patrón de onda sinusal, seguido de asistolia. La hipopotasemia, figura 235.15, prolonga la repolarización ventricular, a menudo se acompaña de ondas subprominentes. El intervalo QT se prolonga también con los fármacos que aumentan la duración del potencial de acción ventricular, antiarrítmicos tipo 1A y similares, por ejemplo, quinidina, disopiramida, procainamida, antidepresivos tricíclicos, fenotiacinas, y tipo 3, amiodarona, figura 235.15, dofetilida, sotalol y butilida. La hipotermia sistémica, figura 235.15, también prolonga la repolarización, generalmente con elevación convexa del punto J que es distintiva, onda de Osborn. Puede haber prolongación marcada de QT, a veces con inversiones profundas de una onda T ancha, en la hemorragia intracraneal, sobre todo con la hemorragia subaracnoidea, patrón CVAT, figura 235.15. La hipocalcemia prolonga el intervalo QT, porción ST, mientras que la hipercalcemia lo acorta, figura 235.16. Los glucósidos digitálicos también acortan el intervalo QT y suelen producir una deformación característica en cubeta del complejo ASTD, cubeta digitálica, cambios STT inespecíficos y voltaje bajo de QRS. Existen muchos otros factores que provocan cambios electrocardiográficos, en especial alteraciones de la repolarización ventricular. Puede haber aplanamiento de la onda T, inversiones mínimas de la onda T o ligera depresión del segmento ST, cambios inespecíficos en la onda STT, con diversos trastornos electrolíticos y acidobásicos, procesos infecciosos o inflamatorios, trastornos del sistema nervioso central, alteraciones endocrinas, muchos fármacos, isquemia, hipoxia y cualquier tipo de alteración cardiopulmonar, además de cambios fisiológicos, por ejemplo, con la postura o las comidas. El voltaje bajo del complejo QRS se define de manera arbitraria como amplitudes del complejo menor de 5 milímetros en las 6 derivaciones de las extremidades, menor de 10 milímetros en las derivaciones torácicas o ambas. La causa involucra múltiples factores. Entre las más graves se incluyen derrame pericárdico, figura 235.17, o derrame pleural, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, miocardiopatías infiltrativas y anasarca. Alternancia eléctrica. La alternancia eléctrica, un cambio en uno o más de los componentes de la señal electrocardiográfica que ocurre de un latido a otro,
Es un tipo frecuente de respuesta cardiovascular no lineal ante diversas alteraciones hemodinámicas y electrofisiológicas. La alternancia eléctrica completa, PQRST, con taquicardia sinusal es un signo relativamente específico de derrame pericárdico, por lo general acompañado de taponamiento cardíaco. Figura 235-17. En cambio, la alternancia de la repolarización pura, onda STTOU, es un signo de inestabilidad eléctrica y puede preceder a las taquiarritmias ventriculares. Interpretación clínica del electrocardiograma. El análisis exacto del electrocardiograma requiere meticulosidad y cuidado. Se debe tener en cuenta la edad, género y la situación clínica del paciente. Muchos de los errores en la interpretación del trazo electrocardiográfico son errores de omisión, por lo que es esencial una interpretación sistematizada, que analice de forma cuidadosa los siguientes 14 apartados en cada electrocardiograma. 1. Estandarización, calibración y aspectos técnicos, lo que comprende la colocación de los electrodos y los artefactos. 2. Ritmo. 3. Frecuencia cardíaca. 4. Intervalo PR, conducción auriculoventricular. 5. Intervalo QRS. 6. Intervalo QT sobre QT corregido. 7. Media del eje eléctrico de QRS. 8. Ondas P. 9. Voltajes QRS. 10. Recorrido de la onda R precordial. 11. Ondas Q anormales. 12. Segmentos ST. 13. Ondas T. Y 14. Ondas U. Es sumamente útil la comparación con cualquier electrocardiograma previo. Electrocardiografía computarizada. Los sistemas electrocardiográficos computarizados se utilizan ampliamente para la recuperación inmediata de miles de trazos electrocardiográficos. La interpretación computarizada de dichos trazos aún tiene importantes limitaciones. Por eso, no se debe aceptar la interpretación computarizada sin que el médico revise cuidadosamente el electrocardiograma.